Nunca imaginé que el día más especial para mi familia sería el momento exacto en que mi corazón se rompería para siempre. Aquel salón decorado con globos dorados y un pastel de 3 pisos parecía sacado de un sueño. La música sonaba suave, los niños corrían entre las mesas, y yo, con mi vestido azul que guardaba para ocasiones importantes, me sentía orgullosa de estar viva para ver a mi nieta cumplir 15 años. Pero en menos de un segundo, todo se congeló. Escuché a mi propia hija decirle a su esposo, en un susurro envenenado: si mamá se muere pronto, podríamos vender su casa y pagar todas nuestras deudas. Mi mundo se detuvo. La risa de los niños se volvió lejana, la música se volvió un zumbido distante, y el aire que llenaba mis pulmones se sintió pesado, como si cada palabra que acababa de oír me empujara más cerca de la tumba que ya me habían cavado en sus pensamientos. Yo estaba detrás de ellos, lo suficientemente cerca para ver cómo se miraban a los ojos, cómplices, seguros de que su secreto quedaría entre ellos. Pero yo estaba ahí, en carne y hueso, recordando cada momento que pasé sin dormir para cuidar a esa hija enferma cuando era niña, cada sacrificio que hice cuando su padre nos dejó sin dinero ni explicaciones, cada comida que salté para que ella pudiera llevar un lunch decente a la escuela. Todo eso parecía insignificante para ellos ahora. Para ellos, yo era solo un estorbo con un techo encima. Un trámite más para heredar algo antes de que la vida me arrancara el último aliento. Intenté mantenerme erguida. Caminé hasta la mesa de postres, fingiendo buscar un tenedor de plástico, mientras mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo el mantel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Cada vez que mi hija se acercaba a mí con su sonrisa ensayada, sentía náuseas. Su voz me sonaba hueca, sus abrazos fríos como un ataúd. Pero me tragué cada lágrima. No permitiría que ella, ni nadie, me viera débil. Al menos no esa noche. Apenas volví a casa, abrí la puerta de mi sala y el silencio me abrazó como un amigo cruel. Me senté en mi sillón favorito, el que tiene el respaldo roto y huele a mi perfume barato, y pensé en cada centavo que había ahorrado durante 40 años como maestra. Mi cuenta de ahorros con casi $300,000 era mi único plan para envejecer sin ser una carga para nadie. Ahora me preguntaba cuántas veces mi hija había soñado con ese dinero y qué tan seguido deseaba que mi corazón dejara de latir. La peor parte no era imaginarlo, sino saber que lo deseaba de verdad. Pasaron los días y sus visitas se hicieron más frecuentes, pero ya no parecían de cariño, sino de inventario. Sus ojos recorrían mis muebles, mis cuadros, mi colección de tazas. Noté que revisaba mis medicinas, mis facturas, mis papeles importantes. Me preguntaba cosas como: ¿dónde guardas la escritura de la casa, mamá? ¿Quién es tu contacto en el banco? ¿Qué contraseña usas para tu correo? Al principio contestaba con normalidad, creyendo que se preocupaba por mí, pero pronto empecé a darme cuenta de que no era preocupación, sino preparación. Estaban esperando el momento exacto para lanzarse sobre mi vida como buitres. Una tarde, mientras fingía que dormía en el sillón, la escuché hablar por teléfono con alguien. Su voz era baja, pero sus palabras eran claras como un cuchillo. No falta mucho, está frágil, apenas camina. En cuanto la casa quede libre, la vendemos y salimos de este agujero. Mi corazón se detuvo. Sentí un mareo tan fuerte que pensé que caería al suelo, pero apreté los dientes. No dejaría que me encontraran desmayada. No les daría esa satisfacción. Me levanté lentamente, respiré hondo y fui al baño a mojarme la cara. En el espejo vi a una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un chongo desordenado, pero con la mirada más viva que nunca. Esa noche entendí que mi vida dependía solo de mí. Nadie vendría a salvarme. Nadie iba a protegerme. Era mi responsabilidad levantarme una vez más, y no solo por mí, sino por el recuerdo de la mujer que siempre fui, fuerte, justa y digna. A la mañana siguiente desperté con un dolor profundo en el pecho, como si las palabras de mi hija se hubieran convertido en un peso físico que me aplastaba el corazón. Me senté al borde de mi cama, mirando mis pantuflas gastadas y recordando todas las veces que las usé para correr al cuarto de mi hija cuando tenía fiebre, para levantarla cuando lloraba, para abrazarla cuando temía a las tormentas. Ahora esas mismas pantuflas me llevaban al baño con pasos lentos y cuidadosos, como si cada paso marcara un latido menos en mi vida. Mientras me cepillaba los dientes, escuché el sonido de las llaves en la puerta.
Ella había llegado sin avisar, como si mi casa ya fuera suya y yo solo un inquilino indeseable. Entró con su perfume fuerte llenando cada rincón y su sonrisa de plástico iluminando un rostro que ya no reconocía como el de mi hija. «Buenos días, mamá», dijo con una dulzura que me heló la sangre. En su mirada no había amor ni preocupación, solo impaciencia, como quien revisa el reloj esperando que el tiempo pase más rápido. Me preguntó si había dormido bien, si había tomado mis medicinas, si había pensado en lo que hablamos sobre poner la casa a su nombre para evitar trámites si algo te pasa, añadió con voz suave, pero sus ojos no podían ocultar la avaricia. Respondí con un simple estoy bien, aunque dentro de mí hervía un mar de emociones que me hacían temblar las manos. Mientras preparaba café, vi cómo se paseaba por mi sala, tocando mis cosas, mirando cada rincón como si ya calculara su valor. En un momento abrió un cajón y sacó mi álbum de fotos. Lo hojeó como si fuera un catálogo de antigüedades y soltó un suspiro al ver mi foto de boda. «Qué desperdicio de tiempo fue todo esto, ¿verdad?». Esas palabras me perforaron el alma como una estaca. Cerré los ojos y conté hasta 10 para no gritarle, para no rogarle que me recordara como su madre, no como un estorbo. Pero el silencio fue mi única respuesta. Esa tarde, después de que se fue, me senté en la sala con el álbum sobre mis rodillas. Pasé página por página, viendo mi vida reflejada en fotos descoloridas, mi embarazo, sus primeros pasos, sus cumpleaños con pasteles que hacía a mano porque no teníamos dinero para comprar uno. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada día que me vestía con la mejor sonrisa para que ella creyera que todo estaba bien. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento se rompió el vínculo entre madre e hija para convertirnos en enemigas silenciosas? Me prometí que no volvería a mostrarle mis lágrimas. Me prometí que cada vez que viniera, le devolvería la misma sonrisa vacía que ella me ofrecía. Empecé a esconder mis documentos importantes en lugares que nunca imaginaría, dentro de viejos frascos de galletas, en el doble fondo de un baúl de juguetes de mi nieta, detrás de los cuadros que ella consideraba pasados de moda. Sabía que esto no era solo paranoia, era mi única forma de defensa. Estaba luchando por mi vida, aunque mi batalla no fuera con armas, sino con astucia y paciencia. Las noches se volvieron largas. Dormía con un ojo abierto, pendiente de cada sonido en el pasillo, del crujir de la madera, del viento que sacudía las ventanas. Cada vez que mi teléfono sonaba tarde, temía que fuera una llamada fingida para asustarme o presionarme. Pero nada me preparó para lo que ocurrió un martes, cuando regresé de comprar pan y encontré la puerta entreabierta. Adentro estaba mi yerno, revisando mis cajones con la tranquilidad de quien siente que nada lo detendrá. No me vio llegar. Me quedé quieta en la puerta, observándolo. Susurraba por teléfono. La vieja no sospecha nada, pronto tendremos todo a nuestro nombre. Cada palabra era un martillazo a mi pecho. En ese instante comprendí que no era solo mi hija. Él también esperaba mi final con ansias. Cerré la puerta con un golpe seco. El sonido lo hizo saltar. Se giró hacia mí con la cara pálida, sorprendido, pero rápidamente dibujó una sonrisa torcida. «Ah, señora, solo buscaba un cargador para mi celular», dijo, como si yo fuera una tonta. No dije nada. Solo lo miré con la serenidad que da el saber la verdad. No necesitaba discutir ni gritar. Había visto suficiente para entender que debía actuar pronto, antes de que mi vida terminara no por vejez, sino por la codicia de aquellos que una vez llamé familia. Esa noche me senté en mi cama con el corazón latiendo como un tambor. No podía dejar de repetir las palabras que escuché. La vieja no sospecha nada. Esas 5 palabras me taladraban la mente como un eco que se repetía una y otra vez. Sabía que, si me quedaba quieta, pronto perdería todo por lo que había trabajado. Me levanté y empecé a buscar entre mis cosas algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a protegerme. Fue entonces cuando, en un cajón olvidado del armario de mi esposo, encontré un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con dedos temblorosos y dentro había una carta que mi marido había escrito antes de morir, junto con una pequeña llave envuelta en un pañuelo que aún olía a su colonia. La carta estaba fechada 1 año antes de su fallecimiento. En ella, mi esposo confesaba que había abierto una caja de seguridad a mi nombre en un banco del centro de la ciudad, donde había depositado un pequeño seguro de vida que nunca mencionó por miedo a que nuestra hija se lo pidiera en vida. «Este dinero es solo para ti», escribió.
Prométeme que lo usarás para cuidarte cuando ya no pueda estar a tu lado. Al leer esas palabras, sentí como mi alma se llenaba de una fuerza que creía perdida. No estaba tan sola como pensaba. Mi esposo había previsto todo. Había visto lo que yo no quería aceptar, que nuestra hija podría convertirse en mi mayor amenaza. Al día siguiente, llamé a un taxi y fui al banco con la carta y la llave en el bolsillo. Cada paso que daba me parecía un desafío. Cada cruce peatonal, una batalla para no caerme. Cuando llegué, el oficial de atención me miró con desconfianza al principio, pero tras revisar los documentos me llevó a una pequeña sala privada. Allí, abrió una caja de metal gris y dentro encontré un fajo de billetes antiguos y un sobre con un documento de propiedad de un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, junto con certificados de ahorro a mi nombre. Era una suma modesta, pero para mí representaba un escudo, una última oportunidad de mantener mi dignidad y mi libertad. De regreso a casa, sostuve mi bolso contra el pecho como si llevara mi propia vida dentro. Cada bache en la calle me sacudía, pero no me importaba. Sabía que ya no dependía de la buena voluntad de nadie. Al llegar, me aseguré de esconder los documentos en un lugar que solo yo conocía, bajo una de las losetas sueltas del piso de mi habitación. Allí, mi esposo había guardado nuestras fotos cuando nos amenazaron con desalojarnos hace más de 30 años. Allí descansaría mi salvación, lejos de las manos que me querían ver morir. Los días siguientes fingí no saber nada. Sonreía cuando mi hija llegaba con su tono dulce y sus preguntas insistentes. Aceptaba su café y respondía con vaguedades cuando me interrogaba sobre mis cuentas. Pero cada palabra que salía de su boca me recordaba que tenía que prepararme para lo peor. Empecé a dejar notas para mí misma con números de contacto de abogados, copias de mis documentos importantes y recordatorios de no confiar en nadie. También contacté a mi vecina, la señora Teresa, que siempre había sido amable conmigo. Sin darle muchos detalles, le pedí que, si algún día me pasaba algo, entregara un sobresellado a un abogado que había investigado en secreto. En ese sobre puse copias de la carta de mi esposo, de los documentos de la caja de seguridad y una breve explicación de todo lo que estaba ocurriendo. Sabía que esa precaución podría salvarme. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vi a mi hija y a su esposo hablando en el auto estacionado frente a mi casa. Se movían con gestos nerviosos, como si discutieran algo urgente. Me escondí tras la cortina y observé. Mi hija golpeaba el volante con la mano mientras su esposo movía la cabeza en señal de frustración. Aunque no podía oírlos, no necesitaba escuchar para saber que hablaban de mí, de cuánto más podría resistir, de cómo podían acelerar el proceso para quedarse con todo. Mi corazón se endureció como una roca. Ya no sentía miedo, sentía un fuego dentro que me empujaba a seguir adelante. Esa noche, mientras la casa dormía en silencio, abrí la caja donde guardaba mis medicinas y conté cada pastilla. Sabía que podían intentar jugar con mis dosis, hacerme sentir más débil de lo que estaba. Así que comencé a llevar un registro detallado en un cuaderno escondido. Anotaba cada vez que tomaba una pastilla, el horario y el efecto que sentía. También escribía cualquier detalle extraño, un vaso de agua que sabía raro, un mareo inusual, un día en que mi medicación parecía distinta. Me convertí en mi propia detective, en mi única salvación. No permitiría que la avaricia de quienes deberían amarme me quitara la vida. Esa mañana desperté con un presentimiento oscuro que me erizó la piel apenas abrí los ojos. El aire en mi habitación se sentía más pesado, como si alguien hubiera estado allí mientras dormía. Miré alrededor con el corazón acelerado, la puerta del armario entreabierta, mi cajón de los documentos ligeramente fuera de lugar. No era la primera vez que notaba estos detalles, pero esa mañana algo en mi interior gritaba que el peligro estaba más cerca que nunca. Me levanté con el pulso tembloroso y repasé mentalmente mis escondites, asegurándome de que nada faltara. Todo parecía estar en su lugar, pero sabía que no era casualidad que mi hija y su esposo se mostraran más atentos en los últimos días. Algo estaba por suceder. Intenté actuar con normalidad. Preparé mi café con leche y tostadas como cada mañana, pero mis manos temblaban tanto que el café salpicó la mesa. Mientras limpiaba, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Mi hija llegó sin tocar, como si ya no necesitara pedir permiso. Traía una bolsa de supermercado con comida, pero sabía que ese gesto no venía del cariño. Era parte de su teatro para mantenerme confiada.
Me saludó con un beso frío en la mejilla y empezó a revisar mi despensa, haciendo comentarios sarcásticos sobre mi manera de vivir como si todavía estuviéramos en los años 80. Me senté a observarla en silencio, aprendiendo a leer cada uno de sus movimientos. Cada mirada que lanzaba a los cuadros, cada pausa frente a mi vitrina, cada vez que su mano se demoraba sobre la puerta de un cajón. Todo en ella me hablaba más que sus palabras vacías. En un momento, mientras me hacía preguntas sobre mi salud, me preguntó casi al pasar: ¿sabes si tu testamento está actualizado, mamá? Sería terrible que, si pasa algo, todo termine en manos del gobierno y no de la familia. Su tono sonaba preocupado, pero sus ojos tenían un brillo que me heló la sangre. Fingí torpeza y respondí que no estaba segura, que tal vez debería revisarlo pronto. Ella sonrió satisfecha, como un gato que ve a su presa tropezar. Esa tarde, cuando se marcharon, saqué la caja con mis pastillas y revisé cada blister. Algunas pastillas parecían distintas, más opacas, otras con marcas que no recordaba. Mi respiración se volvió superficial mientras trataba de no entrar en pánico. Anoté cada detalle en mi cuaderno secreto y luego hice algo que había estado postergando por miedo. Llamé al número del abogado que había investigado en silencio semanas antes. Le expliqué mi situación con voz entrecortada y él me escuchó con paciencia. Me pidió que llevara mis documentos al día siguiente a su oficina, que confiara en él. Acepté, porque en ese momento su voz era la única cuerda que me mantenía atada a la esperanza. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la casa me hacía saltar: el crujido de un mueble, el golpe de una rama contra la ventana, el ladrido lejano de un perro. En mi mente se repetían las imágenes de mi hija y su esposo, susurrando planes en el auto, hurgando en mis cosas, hablando de mi muerte como si fuera un trámite más para su comodidad. Me prometí a mí misma que no me rendiría sin pelear, que si querían destruirme tendrían que hacerlo con sus propias manos, porque no les entregaría mi vida sin resistencia. Al amanecer, salí con mis documentos escondidos en un doble fondo de mi bolso. Tomé un taxi hasta la oficina del abogado, un edificio modesto en el centro, con paredes descascaradas y olor a café rancio. El abogado, un hombre canoso de rostro serio, me recibió con un apretón de manos firme que me dio un poco de valor. Le entregué mi carpeta y le conté todo: mis sospechas, la carta de mi esposo, la caja de seguridad, los cambios en mis pastillas. Mientras hablaba, sentía que el miedo me abandonaba poco a poco, reemplazado por una claridad que no sentía desde hacía años. El abogado me explicó que era urgente actualizar mi testamento y proteger mis bienes de cualquier intento de fraude familiar. Hicimos un inventario de todo lo que poseía y firmé varios papeles que él preparó con rapidez. También me sugirió grabar un video relatando mi situación, para dejar constancia legal de que actuaba por voluntad propia. Me senté frente a su cámara con el corazón latiendo con fuerza y hablé como nunca antes, sin miedo, sin dudas, sin permitir que las lágrimas me rompieran la voz. Conté todo, desde mis sospechas hasta mis descubrimientos. Era mi verdad, mi única defensa, y ese video se convirtió en mi seguro de vida. Al salir de la oficina, el sol me cegó unos segundos. Sentí que el calor de la mañana me abrazaba como una promesa. Aún estaba viva, aún tenía poder sobre mi destino. Me subí al taxi de regreso a casa con una convicción nueva. No volvería a ser la anciana indefensa que esperaban encontrar. Ahora, yo tenía el control. Cuando crucé la puerta de mi casa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo estaba en aparente orden, pero se respiraba un silencio tenso, casi eléctrico, como si las paredes mismas supieran lo que estaba pasando. Dejé mi bolso sobre la mesa y escuché un susurro en el pasillo. Me acerqué en puntillas, conteniendo el aliento, y los vi, mi hija y su esposo en mi cocina, revisando mi correspondencia como si fueran los dueños de la casa. Ella sostenía una factura en la mano y él le decía en voz baja: «Está gastando más de lo que debería. No puede durar mucho más así». Me quedé petrificada, sintiendo como el piso parecía desmoronarse bajo mis pies. En ese momento supe que ya no quedaba nada de la hija que crié. Solo quedaba una mujer fría que veía mi vida como una cuenta regresiva para su propio beneficio. No quise delatar mi presencia, así que retrocedí lentamente hasta mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama con las manos temblorosas. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. Respiré hondo,
intentando calmar el temblor de mis dedos. Mi mente giraba en círculos. ¿Debía enfrentarlos ya? ¿O esperar el momento perfecto para que sus propias palabras los condenaran? Sabía que un paso en falso podría significar mi ruina definitiva. Pasaron las horas y, al notar mi silencio, mi hija golpeó la puerta con fingida dulzura. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó con voz melosa, pero sus ojos, cuando la abrí, estaban tan fríos como el mármol. «Sí, solo estaba cansada», mentí, forzando una sonrisa. Ella me acarició la mejilla con la mano que aún sostenía mis facturas, y sentí su toque tan falso como sus palabras. Se ofreció a preparar la cena, pero me negué con cortesía. No podía arriesgarme a comer algo que no preparara yo misma. Esa noche dormí poco y mal. Me despertaba sobresaltada con cada crujido de la madera, convencida de que entrarían a mi cuarto para hacerme daño o llevarse mis cosas. Empecé a dormir con la puerta cerrada con llave y un bastón apoyado en mi mesita de noche. Cada día que pasaba, mi hija insistía con mayor frecuencia en hablar de mis bienes, de lo complicado que sería arreglar todo si yo moría sin un testamento claro, de lo estresante que sería para ella quedarse con mi casa sin papeles en regla. Cada frase suya era una puñalada disfrazada de preocupación. Al tercer día después de mi visita al abogado, llegó con una carpeta azul en la mano. «Mamá, he preparado un documento que nos facilitaría mucho las cosas», dijo, con esa voz dulce que me provocaba náuseas. Me entregó un papel que, según ella, era solo para autorizarla a manejar mis cuentas bancarias en caso de emergencia. Lo tomé entre mis manos con cuidado, fingiendo interés, pero mi mente ya estaba a kilómetros de distancia, recordando cada consejo del abogado. Sabía que firmar ese papel significaba entregarle mi vida en bandeja de plata. Le sonreí y le dije que necesitaba tiempo para leerlo con calma. Ella intentó presionarme. «Es solo un trámite, mamá. No tienes que preocuparte». Pero me mantuve firme. «Quiero estar segura de todo, hija», respondí. La vi fruncir el ceño por un segundo, incapaz de ocultar la impaciencia que hervía debajo de su máscara. Luego se recompuso, me dio un beso en la frente y me aseguró que quería lo mejor para mí. Mentira tras mentira. Cuando se fue, me senté frente a la mesa de la cocina con el documento extendido. Lo leí palabra por palabra y confirmé mis sospechas. Era un poder amplio que le permitía disponer de mis cuentas y propiedades sin necesidad de mi consentimiento. Era la prueba final de que no me veía como su madre, sino como un obstáculo que debía eliminar. Guardé el papel en mi cuaderno secreto como evidencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Al día siguiente, aproveché que la casa estaba vacía para revisar cada rincón en busca de micrófonos, cámaras ocultas, cualquier cosa que pudieran haber instalado para espiarme. No encontré nada, pero no me tranquilizó. Sabía que sus ojos estaban siempre sobre mí, aunque no los viera. Decidí entonces tomar la iniciativa. Empecé a grabar mis conversaciones con mi celular escondido en el bolsillo del delantal. Cada visita, cada palabra fingida, cada intento de manipulación quedaba registrado. Quería que, cuando llegara el momento, no solo tuviera mi palabra, sino pruebas sólidas que mostraran quiénes eran realmente. Esa noche, mientras anotaba en mi cuaderno los detalles del día, comprendí que mi batalla apenas comenzaba. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer indefensa que esperaba un milagro. Ahora era una madre que había abierto los ojos y estaba dispuesta a proteger lo que quedaba de su vida con garras y dientes si era necesario. La mañana que decidí pedir ayuda no amaneció diferente a las demás. El cielo seguía gris y el canto de los pájaros sonaba distante, como si incluso la naturaleza me diera la espalda. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no quería solo sobrevivir, quería luchar. Me vestí con mi abrigo más viejo, ese que usaba cuando llevaba a mi hija al colegio en inviernos helados, y caminé hasta la casa de mi vecina Teresa. Ella era la única persona que, en silencio, me había ofrecido una mano cuando nadie más lo hacía. Al abrir la puerta, me miró con sus ojos cansados y supo que algo andaba mal antes de que dijera una palabra. Le conté todo, cada sospecha, cada frase hiriente, cada momento en que sentí que mi vida ya no me pertenecía. Teresa me escuchó en silencio, con sus manos arrugadas sosteniendo las mías como un ancla en medio de la tormenta. Cuando terminé, no me dijo que exageraba ni que estaba loca, como temía que haría. Solo asintió con la cabeza y dijo con voz firme,
Vamos a protegerte. Fue la primera vez en semanas que sentí un rayo de esperanza atravesar la oscuridad que me envolvía. Teresa me llevó a su cocina y preparó un café fuerte mientras planeábamos en voz baja. Me ayudó a hacer copias de mis documentos más importantes y a guardar un juego en su propia casa, escondido en una caja de galletas que nadie imaginaría revisar. Me prometió que, si algún día me pasaba algo, entregaría esas pruebas a la policía y a mi abogado. Juntas, también escribimos un resumen detallado de lo que había vivido en los últimos meses, con fechas, nombres y detalles que podían parecer insignificantes, pero que podrían convertirse en piezas claves si la situación empeoraba. Al terminar, Teresa me acompañó de regreso a mi casa y antes de despedirse, me abrazó con fuerza. «No estás sola», me susurró al oído. Esas 3 palabras me dieron más fuerzas que cualquier medicina. Sabía que mi hija y su esposo podían planear lo que quisieran, pero yo ahora tenía una aliada, alguien que me ayudaría a mantenerme firme. Esa noche dormí mejor que en semanas, aunque el miedo no desapareció por completo. Los días siguientes se volvieron un juego silencioso. Mi hija venía cada mañana con su sonrisa falsa, trayendo pasteles que no me atrevía a comer y sugiriendo que firmara el poder que había preparado. Yo fingía estar más débil cada día, caminando despacio, suspirando con cansancio, para que creyera que su plan avanzaba según lo previsto. Mientras tanto, grababa cada conversación, cada insinuación disfrazada de preocupación. Necesitaba que quedara claro que no había confusión ni malentendido, que ella sabía exactamente lo que hacía. Una tarde, mientras mi hija revisaba mi botiquín con la excusa de organizar mis medicinas, noté cómo cambiaba 2 pastillas de un frasco por otras que sacó de su bolso. Mi corazón empezó a golpearme el pecho como un tambor. En ese momento, confirmé que mi vida estaba realmente en peligro. Fingí no ver nada y me disculpé para ir al baño, donde sostuve el lavabo con ambas manos para no caer. Miré mi reflejo en el espejo, una mujer mayor, con el cabello desordenado y los ojos inyectados de miedo, pero aún con un fuego en la mirada. Sabía que tenía que actuar pronto. Esa noche, llamé a Teresa y le conté lo que había visto. Quedamos en que al día siguiente yo pasaría a su casa con todas mis medicinas para compararlas y verificar si habían sido adulteradas. Dormí con la puerta de mi habitación atrancada y el celular cargando a mi lado, lista para llamar a la policía si escuchaba un solo ruido sospechoso. Al amanecer, con el corazón acelerado, metí todos mis frascos de medicinas en una bolsa y crucé la calle hasta la casa de Teresa, mirando sobre mi hombro a cada paso. Comparar los frascos fue la confirmación que temía. Algunas pastillas no coincidían con las originales. Sus colores y formas eran diferentes, más opacos, más rugosos. No había duda. Alguien intentaba envenenarme o debilitarme para acelerar mi final. Me senté en la mesa de Teresa y rompí a llorar como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. Ella me abrazó fuerte y me aseguró que juntos encontraríamos la forma de detenerlos. En ese momento comprendí que mi lucha no solo era por mi casa o mi dinero, era por mi vida y por la dignidad que se negaban a reconocerme. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero desde el momento en que abrí los ojos sentí que el aire estaba cargado de algo oscuro. Era como si mi propia casa respirara con dificultad, como si las paredes supieran que ese día sería diferente. Mientras me preparaba un café amargo, escuché el ruido de un auto estacionándose frente a mi casa. Miré por la ventana entre las cortinas y vi a mi hija salir del vehículo con el ceño fruncido y pasos apresurados. Venía sola, sin su esposo, lo que me sorprendió, pero lo que más me heló la sangre fue la expresión de furia contenida en su rostro. Algo había cambiado, algo que yo aún no sabía, pero que pronto descubriría. Entró a la casa sin tocar y cerró la puerta con un golpe que hizo vibrar los vidrios. Me miró como si yo fuera una intrusa en mi propia cocina. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme, casi cortante. Se sentó frente a mí y sacó un sobre arrugado de su bolso. Lo arrojó sobre la mesa con desprecio. «¿Qué es esto, mamá? ¿Por qué fuiste a un abogado a mis espaldas?», preguntó con un tono envenenado que me perforó los oídos. Supe en ese instante que alguien le había contado lo que hice. Tal vez alguien del banco, tal vez un conocido en común. Pero ya no importaba cómo lo supo. Lo que importaba era que ahora ella sabía que yo ya no estaba indefensa. Me obligué a mantener la calma. Inspiré hondo, tratando de que mis manos no temblaran,
y la miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Porque descubrí que no puedo confiar en ti, respondí con voz baja pero firme. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y furia. Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo retumbar las tazas vacías. «Estás insinuando que quiero hacerte daño», gritó. «Soy tu hija». Su voz se quebró al final de la frase, pero sus lágrimas no aparecieron. Sabía que sus palabras estaban vacías, un acto para manipularme como tantas otras veces. Me limité a observarla, sin responder. El silencio se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, como si mi quietud la desesperara más que cualquier grito, empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, murmurando cosas que no lograba entender del todo. La escuché decir entre dientes que no iba a dejar que una vieja loca arruinara todo, que merecía mi casa, que ella se había sacrificado por mí. Me quedé sentada, sintiendo como cada palabra que salía de su boca arrancaba pedazos de los recuerdos felices que guardaba de ella cuando era niña. De pronto se detuvo frente a mí y cambió de táctica. Me tomó la mano con fuerza, apretando hasta hacerme daño, y me dijo con una voz tan dulce que me provocó náuseas: «Mamá, esto es solo un malentendido. Podemos arreglarlo si confías en mí. Dame los papeles y prometo que todo estará bien». En ese momento comprendí que había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía ver a mi hija como alguien que alguna vez amé. Ahora era alguien que debía mantener lejos de mí a toda costa. Me levanté lentamente, con cada músculo de mi cuerpo tensado, y retiré mi mano de la suya. «Vete de mi casa», dije con voz clara, sin temblores. Sus ojos se llenaron de una ira sorda. «No puedes echarme», gritó, pero ya estaba caminando hacia la puerta. La abrí con mano firme y la señalé para que saliera. Por un segundo pensé que me atacaría físicamente, pero en lugar de eso me lanzó una mirada cargada de odio y salió dando un portazo que resonó como un trueno en mi alma. Esa noche, mientras revisaba mis grabaciones, escuché cada palabra que había dicho, cada insulto, cada amenaza disfrazada de cariño. Sabía que esas grabaciones serían mi salvavidas si todo empeoraba. También supe que mi hija no se detendría tan fácilmente. Esperaba que el siguiente ataque no tardara en llegar, pero esta vez no me encontraría desprevenida. Pasé horas organizando mis papeles, haciendo más copias, enviando archivos digitales a un correo seguro que me ayudó a crear el abogado. Escribí un testimonio detallado de lo que había ocurrido ese día y lo guardé junto a las grabaciones. Cuando terminé, me senté frente al retrato de mi esposo, el único hombre que siempre me cuidó, y le prometí en voz alta que no dejaría que destruyeran la vida que tanto nos costó construir. Esa promesa se convirtió en mi escudo. Estaba lista para la guerra que mi propia sangre había declarado. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas sin respuesta y mensajes que no respondí. Cada uno de ellos estaba cargado de amenazas veladas disfrazadas de preocupación. «Mamá, por favor, hablemos antes de que hagas algo de lo que te arrepientas», decía uno. «No quiero que la familia piense que has perdido la cabeza», decía otro. Cada palabra que leía me retorcía el estómago, pero al mismo tiempo reforzaba mi decisión de no volver a ceder. Sabía que la siguiente vez que apareciera en mi puerta, no vendría a rogar, vendría a exigir, y tenía que estar lista. Esa tarde recibí una llamada del abogado. Me dijo que había revisado los documentos que preparó para blindar mis bienes y que todo estaba en orden. También me avisó que, según la ley, mi hija no podía acceder a nada sin una orden judicial, y que para conseguirla tendría que demostrar que yo no estaba en pleno uso de mis facultades. En otras palabras, la única carta que le quedaba a mi hija era hacerme parecer loca o incompetente, y no dudaba que lo intentaría. Colgué el teléfono con la sensación de que el tiempo corría en mi contra. Al día siguiente, la puerta sonó con fuerza. La reconocí de inmediato por la forma en que llamaba, golpes secos, autoritarios, que no pedían permiso sino que exigían entrada. Abrí la puerta para encontrarme a mi hija acompañada de un hombre alto y corpulento que se presentó como un evaluador médico privado. Supe en ese instante que mi hija intentaba hacerme pasar por incapacitada. Mi corazón empezó a latir desbocado, pero mantuve la calma. Los invité a pasar, fingiendo cortesía, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. El hombre me hizo preguntas absurdas: ¿cuál era mi nombre? ¿Qué día era? ¿En qué año vivíamos? Cada respuesta la di con voz firme y clara, con una sonrisa serena que lo desarmaba.
Mi hija se retorcía a mi lado, lanzando miradas cargadas de frustración cuando no encontraba en mis palabras el error que necesitaba para probar su punto. Luego el hombre me pidió caminar por la sala, tomar un vaso y llenarlo de agua. Hice cada tarea con precisión, aunque por dentro mis manos sudaban como nunca. Cuando el evaluador terminó, miró a mi hija y dijo: «Su madre está perfectamente. No hay señales de deterioro cognitivo». Sentí como si un peso de 100 kilos se levantara de mis hombros. Mi hija trató de discutir, pero el hombre le cortó en seco. «No voy a falsear un informe médico», dijo con tono profesional. Ella se marchó detrás de él, roja de ira, lanzándome una mirada que me heló hasta los huesos. Sabía que había perdido esa batalla, pero también que buscaría otro frente para atacarme. Cerré la puerta con llave apenas se fueron y me senté a recuperar el aliento. Me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón, pero también orgullosa de mí misma por haber enfrentado la situación sin quebrarme. Esa noche, mientras revisaba una vez más mis grabaciones, me di cuenta de que la guerra que estaba librando no era solo por mi casa o mi dinero, sino por mi dignidad. No podía permitir que la persona a la que di la vida me la quitara pedazo a pedazo. Decidí entonces que era hora de actuar, no solo de defenderme. Llamé al abogado y le pedí que programara una reunión con un notario para formalizar mi voluntad final y dejar todo claro de manera que nadie pudiera manipular mi testamento a mi espalda. En los días siguientes, con la ayuda de Teresa, fui recopilando pruebas, mensajes, grabaciones, las pastillas adulteradas que guardé como evidencia. Todo lo que tenía lo metí en una carpeta que entregué al abogado con la instrucción de que, si algo me pasaba, se enviara a las autoridades y a la prensa local. Quería que el mundo supiera la verdad sin mí. Voz era silenciada. Mientras tanto, seguía recibiendo mensajes de mi hija que iban de la súplica a la amenaza, como si ella misma no supiera qué estrategia le funcionaría mejor. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la ventana de mi sala, recibí la última llamada que esperaba de mi hija. Su voz estaba fría, cortante, llena de veneno. «Mamá, si no firmas los papeles que te dejé, no volveré a visitarte. Nadie más lo hará. Te quedarás sola hasta el final». Cerré los ojos y escuché esas palabras con calma. Cuando terminó, respondí con voz serena: «Entonces supongo que tendré paz por fin». Y colgué. Sabía que esas palabras eran el fin de lo que alguna vez fue un lazo de amor. Ya no había vuelta atrás. El silencio que siguió a aquella llamada se sintió más pesado que cualquier grito. Era un silencio que no solo llenaba mi casa, sino también mi pecho, como un eco de lo que alguna vez fue amor y ahora no era más que un recuerdo muerto. Durante días no volví a recibir llamadas ni visitas. Al principio pensé que mi hija cumpliría su amenaza y me dejaría sola hasta que cediera. Pero conforme pasaban las horas, comprendí que su silencio no era abandono. Era una tregua para planear su siguiente movimiento. Y esa certeza me mantuvo alerta, con los sentidos agudos como los de un animal acorralado. Me dediqué a fortalecer mis defensas. Cada mañana repasaba los papeles que había preparado con el abogado, actualizaba mis notas en el cuaderno donde registraba cada detalle y verificaba que las grabaciones estuvieran almacenadas en el disco duro que Teresa guardaba en su casa. También empecé a dejar pequeños recordatorios para mí misma, cartas selladas dirigidas a conocidos de confianza, vecinos y antiguos amigos, explicando lo que estaba ocurriendo. No quería que mi versión de la historia muriera conmigo si algo me pasaba. Un domingo por la tarde, mientras me preparaba un té, escuché un ruido en el patio trasero. Corrí la cortina y vi a mi hija intentando forzar la puerta de servicio con una palanca. Me quedé helada, con el corazón martillando en mi garganta. Retrocedí sin hacer ruido. Tomé mi teléfono y marqué al 911 con manos que temblaban tanto que apenas podía presionar los números. Mientras hablaba con la operadora, mi hija logró abrir la puerta y entró al pasillo con pasos sigilosos. Su rostro no mostraba preocupación ni culpa, solo una determinación fría que me confirmó que estaba dispuesta a todo. Me escondí detrás del armario del pasillo, conteniendo la respiración mientras la escuchaba caminar por la cocina, abrir cajones, mover papeles. Sabía que buscaba los documentos que la despojaban de cualquier derecho sobre mis bienes. Cada segundo se sentía eterno, pero el sonido de las sirenas a lo lejos me devolvió un hilo de esperanza. Cuando la policía llegó, los agentes entraron armados y encontraron a mi hija en el salón,
con mi caja de documentos esparcida sobre la mesa. La escena hablaba por sí sola. Intentó justificar su presencia, inventando que había venido a revisar que su madre estuviera bien. Pero su tono se quebraba y sus palabras eran tan poco creíbles como sus lágrimas falsas. Les conté a los agentes lo que había pasado, mostré las grabaciones de las amenazas y la carpeta con las pruebas que había reunido. El oficial a cargo me miró con una mezcla de tristeza y respeto, como si entendiera la magnitud de mi dolor. No se preocupe, señora, me dijo con voz firme. Nadie más podrá lastimarla. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, me senté en mi sillón favorito, con las piernas cubiertas por una manta tejida por mi madre hace más de medio siglo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la casa estaba en paz por primera vez en mucho tiempo. Las sombras no me parecían más amenazantes, sino compañeras que me recordaban lo mucho que había resistido. Me serví una taza de té y dejé que el calor me llenara el pecho mientras escuchaba el suave tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo que pasaba sentía que recuperaba un poco de mí misma. Esa madrugada soñé con mi esposo por primera vez en años. En el sueño me abrazaba y me decía que estaba orgulloso de mí, que había demostrado una valentía que ni él habría imaginado. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Sabía que él, dondequiera que estuviera, sabía que había protegido lo que construimos juntos, que no dejé que lo convirtieran en un botín para quienes nunca supieron el verdadero valor del sacrificio. Al amanecer, me sentí más fuerte que nunca. Caminé por mi casa con paso firme, abriendo cada ventana para dejar que la luz entrara y disipara los últimos rincones de oscuridad. Era como si el aire mismo se hubiera limpiado de la podredumbre que mi hija había traído consigo. Me senté en la mesa de la cocina, escribí una carta a mi nieta contándole quién era realmente su abuela y cuánto la amaba. Le prometí que, pase lo que pase, ella siempre tendría un lugar en mi corazón. Guardé la carta junto a mis documentos, como un recordatorio de que, pese a todo, aún quedaba amor en mi vida. Al día siguiente, el amanecer llegó con un cielo despejado, tan azul como no lo recordaba en años. Era como si la tormenta finalmente hubiera pasado, como si el universo me concediera un día de tregua para respirar sin miedo. Mientras me servía el café, me sorprendí escuchando mi propia voz tarareando una canción antigua que solía cantarle a mi hija cuando era pequeña. Fue entonces cuando comprendí que, a pesar de todo el dolor, aún quedaba vida dentro de mí. Aún podía encontrar un momento de paz en medio del caos que casi me arrebataba todo. La tranquilidad, sin embargo, era frágil como el cristal. A media mañana recibí una llamada inesperada del abogado. Me informó que mi hija había sido liberada bajo fianza y que existía la posibilidad de que intentara acercarse de nuevo, aunque la policía le había impuesto una orden de restricción. Mi corazón se encogió como un puño al escuchar esas palabras, pero respiré hondo y me recordé que ya no era la mujer asustada que temblaba en los rincones de su propia casa. Colgué el teléfono y fui directo a mi armario, donde guardaba un pequeño maletín con lo esencial: documentos, dinero en efectivo y una muda de ropa. Llamé a Teresa y le pedí que me acompañara a la casa de mi abogado. Allí, firmé los últimos papeles para blindar legalmente mi propiedad, mi cuenta bancaria y mi voluntad final. También autoricé al abogado a iniciar acciones legales para proteger mi integridad física y moral si mi hija o su esposo volvían a acosarme. Cuando terminé de firmar el último documento, el abogado me miró a los ojos y dijo con respeto: «Ha hecho lo correcto». No muchos tienen la fuerza para enfrentar a quienes aman cuando se convierten en su peor amenaza. Sus palabras me dieron un consuelo que no sabía que necesitaba. De regreso a casa, me detuve frente a la puerta y contemplé la fachada envejecida, las grietas en las paredes, las macetas desordenadas. Era un lugar humilde, pero era mío, el escenario de mi historia, el testigo de mis lágrimas y mis victorias. No pensaba renunciar a él sin luchar. Entré con la cabeza en alto, abrí todas las cortinas para dejar entrar la luz y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi esposo se quedaba dormido leyendo el periódico y donde yo solía acurrucar a mi hija cuando tenía pesadillas. Pasaron los días y el silencio de mi casa se volvió distinto. Ya no era un silencio amenazante, sino uno lleno de calma. Mi nieta empezó a visitarme de nuevo los fines de semana, con la inocencia intacta de quien no entiende la maldad que puede habitar en el corazón de los adultos. Cada vez que la abrazaba, sentía como se reconstruía una parte de mi alma.
Le enseñé a preparar mi receta favorita de galletas, le conté historias de cuando su madre era una niña dulce que soñaba con ser maestra o astronauta, antes de que la ambición la convirtiera en alguien irreconocible. Sabía que algún día mi nieta querría saber la verdad. Por eso, cada noche escribía un poco más en la carta que le dejaría como legado, relatándole no solo el horror que viví, sino también la lección más importante: nunca permitir que nadie, ni siquiera alguien a quien ames, te haga sentir menos de lo que eres. Que el amor verdadero no es control ni obligación, sino cuidado y respeto. Quería que supiera que su abuela fue fuerte hasta el final y que, aunque su madre tomara malas decisiones, ella no estaba condenada a repetir su historia. Con el paso de las semanas, mi salud empezó a resentirse del peso de tantos meses de tensión. Mi corazón latía con dificultad algunas noches, como un tambor débil que anunciaba el fin. Pero ya no sentía miedo. Había dejado todo preparado, había contado mi verdad y me había reconciliado conmigo misma. Cuando me acostaba, miraba las estrellas por la ventana y sentía que mi esposo me sonreía desde algún lugar, orgulloso de que, incluso sola, nunca dejé que me doblegaran. El día que mi corazón decidió dejar de latir, fue en la tranquilidad de mi cama, con la brisa suave entrando por la ventana y el aroma de las flores que Teresa colocaba cada semana en mi mesa de noche. No hubo gritos ni desesperación, solo un suspiro profundo, como quien se despide después de haber dicho todo lo que debía decir. Y así, en silencio, me fui, dejando detrás de mí una historia que no terminaba en derrota, sino en dignidad y justicia.